A veces en que nos suceden cosas que de alguna forma u otra no las teníamos preconcebidas, no las teníamos programadas y nos ha tocado reprogramar de alguna forma nuestros circuitos para que pudiésemos salir adelante en esos aspectos. Y es curioso cómo la memoria en estos casos juega un papel muy primordial. Sencillamente hay ocasiones en que estamos como aturdidos y no sabemos en realidad cuál camino seguir ni qué senda aprovechar. Pero si volvemos a nuestro pasado, tal vez no muy lejano, y podemos reprogramar esos circuitos, de alguna forma u otra podemos seguir transitando dicha senda. Es imposible, por demás decirlo, el que de alguna forma u otra nos salgan siempre las cosas bien. Hay que procurar siempre darle un poco de margen al beneficio neto. Es decir, hay que procurar siempre tratar de que algo quede al azar, de que algo sea de beneficio de nuestro propio proceder, de nuestro propio interior. En cuyo caso es importante destacar el hecho de que en ningún lado de este pequeño planeta habitan otros seres más que seres inteligibles y seres que de alguna forma u otra puedes compensar con ellos tus pensamientos y puedes compensar con ellos tus ideas. Es probable también que entre los mismos seres haya otros que se rebelen por completo a tu forma de pensar y se rebelen por completo a tu forma de ser, porque ven allí más que otra cosa una pérdida de tiempo. Tanto los unos como los otros tienen pleno derecho y tienen plena facultad para decidir qué hacer y cuál camino seguir. Por eso entonces en esos mismos momentos es cuando realmente se sigue el propio camino, realmente se sigue el mismo camino que uno ha emprendido, realmente llega uno a ser a sí mismo, llega a hacerse a sí mismo y llega a madurar esa idea en su propio interior, la que de antaño venía sembrando. En fin, que de alguna forma u otra el fruto se ha de sacar tarde o temprano. Ahora no corresponde a nadie, mucho menos de nosotros, saber cuándo brotará ese fruto. Corresponde, yo creo, para mi entender muy modesto, que eso le corresponde solo y exclusivamente a Dios. Es un fruto, sí, que está allí, que madura con el paso del tiempo, que de alguna forma u otra nos dice que allí llegará y estará puntual en la cita que nos ha marcado. En fin, que solamente Dios sabe cómo hace sus cosas. Y yo creo que debemos entregarnos a Él, al menos en mi modo de ver las cosas, desde un punto de vista muy personal, debemos entregarnos a Él, digo, para que entonces Él sepa qué hacer con nosotros. En realidad Él nos pone un camino, nos pone una senda, la cual nosotros no podemos infringir. Y si de alguna forma u otra nosotros la infringimos, no nos quita la vida, es curioso, ni nos borra del mapa, sino que siempre nos está dando una nueva oportunidad. Y es más, aún después de muertos, sabemos que el camino sigue, que es un escalón más que nos lleva paso a paso a la eternidad. Y allí prácticamente nos anunciarán otro muy diferente al anterior, porque es como la escalera de Jacob, que subían y bajaban ángeles. Pero más importante creo, a mi entender, la promesa que hizo Dios a David. Porque precisamente David vino y procedió del Mesías. Y una vez que el Mesías habitó este planeta, él nació en una tierra libre de la opresión romana. Era una tierra que de alguna forma u otra, pues sí, en realidad pertenecía a Roma, pero tenía su religión monoteísta, o sea, creían en un solo Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y os digo que vendrán tiempos en que no serán Isaac, Abraham y Jacob, sino que serán Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es curioso pensar que podemos llegar a tener razón en todo, o al menos podemos llegar a tener razón en algo. Yo creo que en realidad es rompiendo cadenas como se hace la libertad. Mas una vez que somos libres, nos hacemos esclavos de la propia conciencia. Y es más, la conciencia a su vez se hace esclava de la voluntad. Entonces yo creo que si es así y así son las cosas, llega un momento dado en que, sea como sea, tenemos que dar esa voluntad a Dios. Que realmente no fuimos capaces o no quisimos darle en vida, pues se la daremos en muerte.
Y no es que por dos venga la muerte viene por el demonio, pero es Dios el que hace que nosotros podamos seguir nuestro camino y el que hace que nosotros podamos seguir transitando, persiguiendo quizá esa luz que siempre nos dice que está allí el camino y nos dice que está allí la senda. Es como la estrella de David que de alguna forma u otra le indicaba a los pastores dónde había nacido el Mesías. Y este Mesías, es curioso, realmente no vino como un gran emperador que gobernó el universo entero, pudiendo en sí, teniendo en sí los poderes para hacerlo, sino que vino humildemente y nos sirvió a todos. Y nos sirvió de una forma muy original y nos sirvió de una forma muy especial. Entregó su vida por nosotros. Y nos amó tanto como amó al Padre, porque en realidad su amor solamente se lo dirigía al Padre. De ahí la frase que dijo Jesús en alguna época: misericordia quiero y no sacrificio. Puesto que en realidad lo que él quería era conocimiento de Dios. Cuando nuestro amanecer es Cristo, ya todo nosotros es alegría, pero mientras tanto seguimos allí como aquella semilla en la tierra. Y llegado el caso, si Dios quiere, podemos algún día comprender cuál es el motivo por el cual estamos aquí en la tierra y cuál es el motivo anhelante de unirnos, y cuestionamos tantas cosas que en realidad a veces no nos incumbe realmente hacerlo porque no nos aprovecha que muchas preguntas queden siempre sin contestar. Yo creo que en realidad no son nuestras preguntas las que tenemos que contestar, sino que precisamente sea Dios el que conteste las preguntas por nosotros. Que sea Él el que allane el camino y que sea Él el que realmente pueda decirnos qué quiere de nosotros y para qué nos quiere. Porque de alguna forma u otra nosotros venimos a este mundo y no nos encargamos de hacer absolutamente nada. Cuando somos bebés, pues apenas sí podemos sonreír, podemos ofrecer esa pequeña mano a la persona más allegada a nosotros. Pero también es curioso el que realmente llegamos aquí a la Tierra sin ningún conocimiento. No tenemos ni conocimiento de las cosas, ni tenemos conocimiento ni mucho menos de Dios. Pero llegado un momento es que nos hablan del niño Dios, que es el que realmente atrae los regalos. Y luego más tarde nos damos cuenta que no es Dios el que nosotros creíamos que traía los regalos, sino que era el esfuerzo de los padres con su propio sudor de su frente que hacía que cada vez los regalos fuesen mejores. Y es curioso que, dado el caso, Dios sigue permaneciendo en nuestras vidas y Dios sigue permaneciendo en nosotros. Puede ser que nosotros no nos demos cuenta de que realmente Él hace ese milagro de vida, porque es curioso el que dos células, dos gametos, en fin, se une el gameto masculino y el gameto femenino y se sabe realmente, porque se ha seguido con microscopio electrónico, se sabe realmente cómo suceden las cosas, cómo va penetrando poco a poco y paulatinamente en el óvulo hasta llegando a fecundar. Pero lo curioso está ahí, el cómo se fecunda. Yo creo que de alguna forma u otra hay una forma divina, hay un procedimiento divino que inculca en esa mirada de decir realmente nosotros no hacemos las cosas, es Dios el que las hace por nosotros. Es curioso también pensar que llegado el caso todo esto nos llega algún día a faltar y de alguna forma u otra pensando en que jamás vamos a volver a recuperar ninguna parte de este mundo, ninguna parte de estos seres que dejamos ahí atrás algún día cuando nos desprendamos de nuestra materia y entonces podamos vagar por aquel universo que Dios ha creado para nosotros. Porque por más que sea en esta vida, en este planeta siempre habrá vida. Ahora, es el más allá donde realmente podemos tener un conocimiento más exacto de la verdad y podemos tener un conocimiento más exacto de Dios. Es curioso también pensar que muchas veces queremos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Y lo que podemos hacer hoy precisamente es instruirnos mediante la palabra de Cristo o mediante la palabra misma de Dios dada a través de la Biblia y que nos dice de alguna forma u otra que hemos de entrar en nosotros mismos para poder entrar en la naturaleza de Dios en nuestro propio interior. Es curioso también resaltar el hecho, de alguna forma u otra, que Dios se manifiesta en nosotros y que Dios es. Y que realmente por más que queramos nosotros decir que somos nosotros, no somos nosotros. Porque dado el hecho y dado el caso, llega a ocurrir que siempre ocurren y pasan en nosotros obstáculos, formas que obstaculizan nuestro proceder y nuestro andar. Y entonces son los momentos en los que nos acordamos de Dios y decimos, Dios mío, ampáranos, oh Dios mío, favorécenos en este momento porque necesito de ti. Y es curioso y es muy importante también recalcarlo, el que, dado el caso, si nosotros mantuviéramos siempre esa esperanza, si nosotros mantuviéramos siempre esa fe, tanto en los buenos tiempos como en los malos, es decir, que aun cuando fueran buenos tiempos nosotros tuviéramos presente siempre a Dios, entonces los malos tiempos no existirían.
todo sería en nosotros un paraíso, pero jamás un paraíso terrenal, porque al fin y al cabo compartimos siempre con otros seres nuestra propia existencia. Somos parte de esos seres que de alguna forma u otra van limando nuestras asperezas y de alguna forma u otra nos van royendo las entrañas y de alguna forma u otra vamos consumiéndonos con ellos. Pero otros seres quedan aquí, nosotros nos vamos y otros se quedan. Es la forma habitual. Es la forma en que Dios quiere que se hagan las cosas, porque si en nosotros estaría que nosotros pudiésemos hacer las cosas, nosotros podríamos vivir aquí eternamente. Pero ya os digo, no es cuestión de Dios el que por él venga la muerte. La muerte viene por el pecado, la muerte viene por el pecado original que un día se dio en el paraíso terrenal, y la salvación viene por medio de Cristo. La salvación viene por medio de aquel ser que un día renunció a todo cuanto en él podía caber en su propio corazón y hasta en su propio proceder, para de alguna forma u otra comunicarse directamente con Dios y poder decir, soy su hijo. Porque en realidad Dios nos acepta algún día como hijos suyos y algún día somos hermanos y copartícipes de la misión de Cristo aquí en la tierra. Es curioso también resaltar el hecho de que por más que lleguen a vapulearnos en la vida, por más que lleguen a golpearnos ideas, siempre estará allí la luz pendiente de Cristo que nos dice, mira, estoy aquí, puedo darte mi mano, puedo hacer que tu camino sea más llevadero, aunque yo no tenga donde reposar mi cabeza. Puedo hacer que tú puedas reposarla en mí. Y es curioso también el que de esta forma de ver las cosas, que en nosotros simiente una armonía y en nosotros simiente una espiritualidad jamás dada de forma divina. Porque en realidad Dios se manifiesta a través de Cristo. Cristo es el mensajero de Dios que nos dice cómo debemos hacer las cosas. Y a través de las parábolas, que cada uno de nosotros puede interpretar a su propia manera y cada uno de nosotros puede entender a su propia manera, yo creo que es un paso más hacia la unificación de las ideas. Porque de alguna forma u otra no es que Cristo nos imponga sus ideales, no es que Cristo nos imponga la forma de Él proceder, de que debamos actuar única y exclusivamente como Él actuó, sino que Cristo siempre nos da una parábola, esa forma de presentarse y decir, mira, estoy aquí, ven conmigo si quieres, y si no quieres, sabes que Dios estará contigo y que de alguna forma u otra vendrás a mí. Es importante también destacar, dadas así las esperanzas y dadas así las cosas, se consideran simplemente ideas banales y tradicionales. En realidad es importante destacar el hecho de que si una pareja se une, no es el amor banal y tradicional lo que les une, porque si así fuese, a la primera de canto ya estarían separados. Hay algo más espiritual, hay algo más enorme, hay algo que nos lanza más hacia el destino de Dios en nosotros. Hay ese algo que es amor, el que realmente nos llegue a unir. Sería personalizar demasiado en este aspecto si quisiera abarcar lo que quiero abarcar. Pero yo creo que realmente es el amor de Dios el que se manifiesta en nosotros. Y aunque nosotros no tengamos conciencia de ello, aunque nosotros no podamos vislumbrar aquella luz que una vez le fue conferida a Cristo, aunque nosotros no podamos tener la suprema virtud o la suprema evolución con que Cristo allanó la tierra, aunque nosotros no podamos transitar por el sendero de Dios, siempre está Cristo allí que nos brinda la mano y siempre está Cristo que nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Yo creo, y esto sí es a título muy personal, que realmente no debemos seguir muchos caminos. Caminos hay muchos y muchas son las sendas que llevan a Roma. Yo creo que realmente camino siempre es uno. Camino es el que puedes andar. Camino es el que haces. Camino es tu obra. Camino es realizarte. Camino es profundizar en lo realizado, en lo que quieras, pero camino es solamente uno. Yo creo, y sigue siendo a título muy personal, que por más que sea que nos digan Cristo está aquí, Cristo está allí, ven conmigo, no, ven tú conmigo, y que te vayan arrancando pedazos de tu alma y que te vayan arrancando pedazos de tu espíritu y que no llegues a comprender la realidad porque está en ti, porque siempre la has venido buscando fuera de ti y de alguna forma u otra no has podido llegar a realizarte ni has podido compenetrarte realmente con Cristo. ¿Por qué? Me pregunto, y sigue siendo a título personal, ¿han de suceder así las cosas? Cuando en realidad si pudieses investigar tu alma, si pudieses investigar esa fuente que emana de ti, esa fuente que te hace vivir, que te hace ser, que te hace sonreír, que te hace vislumbrar esa luz en tus ojos, esa fuente que está dentro de ti, que es Cristo. Porque, dadas así las cosas, si Cristo una vez murió por nosotros, fue para permanecer en nosotros. Yo no quiero con esto que sigas mis ideas, porque esto sería muy absurdo.
Yo quiero que te encuentres y que puedas realizarte plenamente. Yo quiero, y esto no es a título personal, sino más bien es un deseo, el que puedas algún día encontrar la luz de Cristo en ti. Y que entonces sea Dios el que allane tu camino. Y que sea Dios el que te diga cómo hacer las cosas. Es muy difícil o querer orientar a alguien cuando en ti aún las cosas son confusión y cuando en ti aún las cosas no son realizadas. Pero yo creo, y a mi entender es muy modesto, que debemos aceptar las cosas sencillas, como es el amor de Dios, por ejemplo. Que debemos aceptar las cosas sencillas de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar al prójimo como a ti mismo. Que si realmente te llegas a amar completamente, puedes realizarte y puede realizarse la misión de Dios en ti. Bueno, pues hay veces en que las ideas que tenemos, por llamarlo así, pues fluyen incesantemente y de alguna forma te dan a conocer algunas cosas que tú jamás podías llegar a vislumbrar siquiera, ni siquiera podías decir que ese panorama estaba allí y que ese panorama podías descubrirlo. No sé, en realidad es muy curioso el que, dadas así las cosas, pues se dificulta a veces el que nos puedan entender y otras veces, sin embargo, como que existe aquel desliz, como que existe aquella armonía e inteligencias que de alguna forma u otra te captan. Y entonces ya existe aquella pequeña armonía que de alguna forma u otra te hacen resaltar el espíritu y de alguna forma u otra te hacen ser. Porque yo no considero que pueda uno reír en un mundo donde las cosas puedan ser tan adversas. Yo no considero que sea posible o que sea factible el que mientras nosotros podamos estar reuniéndonos aquí, la cantidad de gente que se muere a diario de hambre es tremenda. Yo no considero el que sea el que cada uno haga por su lado, por su cuenta, las cosas que quiera ella misma hacer. Serán más que todo como cosas de ir a trabajar, venir a comer y volver a ir a trabajar. Yo considero que en la vida tiene que haber algo mucho más importante que te impulsa a vivir y algo mucho más importante que te impulse a ser. Y considero que es a través de la unión y la unificación de los ideales y a través de la unión y la unificación de las ideas que estas cosas se pueden realizar. Somos un pequeño grupo, pero un pequeño grupo que si realmente nos podemos canalizar en un solo aspecto de ayuda al prójimo, de ayuda a ese tercer mundo que a diario se está muriendo de hambre, y podemos realmente, si algún día pudiese ser, poder distribuir parte de lo que nosotros tenemos a esos seres que, por más que sea, no podamos erradicar el hambre en esta parte del planeta. Si podemos siquiera solventarle algo de su existencia, siquiera solventarle algo de su hambre, de su forma de intentar las cosas. Porque estos seres no pueden siquiera, ni siquiera pensar como nosotros, porque no tienen aire suficiente para hacerlo. Esa gente o esos seres, lo único que piensan es en sobrevivir o morir. Ellos lo tienen muy claro, o es blanco o es negro para ellos. Y que nosotros podamos seguir aquí hablando tranquilamente mientras esto ocurre allí con nuestros propios hermanos. Y es curioso el que por más que sea, si no existe una verdadera campaña, si no existe una verdadera razón de unificación, de poder decir y manifestar ampliamente, no nos pertenecemos, nada es mío, todo es nuestro. En este mundo tan cruel las cosas seguirán así. Y en este mundo tan cruel nada podemos hacer. Pero yo creo que si realmente hay en nosotros siquiera una pizca de corazón para darles a estos seres lo poco que tenemos, compartirlo con ellos, compartir nuestro pan si es preciso, compartir las cosas que tenemos. Que realmente hoy por hoy existen organizaciones que se pueden encargar de esto. Y si nosotros no confiamos en esas organizaciones, pues creamos nosotros la nuestra. Si todo es posible en esta vida siempre y cuando haya amor. Si todo es posible en esta vida siempre y cuando haya paz. Pero la paz sin armonía no es posible vivirla. No es posible vivirla por la sencilla razón de que estos seres, por más que sea, siempre se están muriendo allí de hambre. Y tú te sientes impotente al no poder hacer nada, por una gota en realidad que no puede llenar un vaso.
Pero yo supongo que si una gota tras otra gota puede algún día saturar ese vaso, entonces esa dicha y esa paz se harán gozosas en todos los seres. Y ya no solamente en ti, sino también en aquellos seres que están muriendo de hambre por ti. Y no me vayas tú a decir, por favor, que no es por ti que se mueren de hambre, porque si realmente somos los más poblados que realmente tenemos el pan de cada día material y somos tan pocos los poblados los que realmente no tenemos pan y necesitamos de esa necesidad, en ese tercer mundo donde todas las cosas así suceden tan vertiginosas, en que todo se deshidrata, todo se viene al caos en un momento dado. Yo no quiero entrometerme a decirte de que padezcas tú en carne propia lo que están viviendo esos seres, porque no quisiera llegar a demasiado. No quisiera que estas cosas así sucediesen. Yo lo que quiero, y por favor no se me interprete mal, es que nosotros, siendo humanos, podamos compartir con esos seres todo cuanto nosotros tenemos. Pero bueno, me diréis, al fin y al cabo, ¿puedo yo erradicar el hambre del planeta? No, pero puedes ayudarlo a erradicar, que esto es muy importante. Yo no puedo estar tomándome una cerveza, yo no puedo estar fumándome un cigarrillo con tranquilidad, sabiendo que estos seres allí, que aunque no toman cerveza ni fuman cigarrillo porque no pueden, porque sería matarlos, yo no puedo hacer que estas cosas así sucedan.